Bueno, pues si ya estamos todos, continuamos con la jornada. Ante todo, darte las gracias, Diana, por venir aquí. Y bueno, presentárosla. Es licenciada en fonoaudiología en Argentina, máster en biotécnica y derecho, problemas de salud y biotecnología en Barcelona, logopeda especializada en terapia miofuncional con formación complementaria en Argentina, Estados Unidos y Brasil. Actividad privada en consulta y en clínica Marco de ortodoncia lingual en Barcelona, directora del Instituto EPAP en España, vicedecana del Colegio de Logopedas de Cataluña, coordinadora del máster Motricidad Orofacial, profesora de diferentes cursos de formación continuada y de posgrado en el área de motricidad orofacial en España y en el extranjero, coautora del libro Terapia Miofuncional, Diagnóstico y Tratamiento, de la editorial Le Bon, autora de numerosos capítulos de libros y artículos sobre la especialidad y coautora de diversos protocolos de exploración interdisciplinaria. Bueno, os presento aquí a Diana, que nos va a hablar sobre la repercusión de las disfunciones respiratorias y alimenticias en el proceso de comunicación oral y en la calidad de vida. Un reto interdisciplinario. Gracias, Diana, cuando quieras. Buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias, Silvia, Begoña, por vuestra invitación. Es un gusto para mí estar aquí y espero que esta presentación sea de utilidad, aunque sé que hay poquitos logopedas y está bastante dirigida al mundo logopédico. Espero que también sea interesante para el resto de profesionales de la salud, porque justamente voy a hablar del reto interdisciplinario que tenemos todos los que trabajamos con el sistema estomatognático. El título de la ponencia habla de las repercusiones que tiene en la comunicación oral y en la calidad de vida las alteraciones de respiración y de alimentación. Hasta ahora, lo que hemos visto ayer y esta mañana, hemos visto que indudablemente en enfermedades raras, que como dijo por la mañana la primer ponente, son tantas que no podríamos abordar en esta jornada las características de cada una. Pero lo que está claro es que las funciones tan vitales como la respiración y funciones alimenticias suelen estar comprometidas. Y esto tiene una gran repercusión en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, estamos hablando de disfunciones orofaciales y cuando nos referimos a disfunciones hablamos de una alteración en la función que comprende alteración en la función tanto respiratoria, que indudablemente es innata, igual que la succión y la deglución, pero también hablamos de alteración en la función masticatoria, que es aprendida como la fonoarticulación. Y mi pregunta es si todos los profesionales que trabajamos con este tipo de pacientes que tienen afectaciones, que abarcan tantas funciones, nos paramos a observar su boca. Porque se ha hablado, me encantó ayer la ponencia de la fisioterapeuta, cuando decía que la respiración es vital. Si no respiramos, no hay vida, indudablemente, pero es que además, si la respiración está comprometida, todas las otras funciones se alteran como en cadena. Es un castillo de naipes que cae. La respiración es fundamental y le tenemos que dar la importancia como función fundamental. La logopedia es una profesión sanitaria, reconocida por la LOPS, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, desde el año 2003 en España. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que más allá de que el logopeda pueda estar también en un equipo escolar, haciendo logopedia escolar, la función fundamental del logopeda es sanitaria. Y nuestra formación ha de ser sanitaria. Me gustó mucho también lo que justamente ayer comentó Vanessa, creo recordar su nombre, donde decía, no nos podemos quedar con lo que hemos aprendido hace años
en la universidad. Todo ha evolucionado. Y justamente la logopedia ha ido creciendo mucho, ha ido evolucionando. Las técnicas, los recursos que utilizamos también. Estamos inmersos también en lo que llamamos la logopedia de la evidencia. Necesitamos hacer diagnósticos certeros, porque sin un buen diagnóstico nuestro plan de tratamiento estará equivocado o será inútil. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso primero de las funciones, ya que hablamos de funciones, un repaso muy rápido. Tengo hasta las 1 hora, o sea, se redujo, de 1 hora y media, un poquito más de 1 hora. Vale, no, lo digo para organizarme, porque en principio tenía 1 hora y media y entonces para saber bien cómo vamos con los tiempos. Por favor, Begoña o Silvia, me avisáis cuando me falten 10 minutitos, sobre todo eso mismo, el cartel, ¿vale? Bueno, entonces, recordemos que al nacer, justamente el bebé, en principio si hay una indemnidad, bueno, no hay problemas, habrá una maduración, de la succión, pero si en cambio hay algún tipo de alteración, también la succión estará alterada. Y si tenemos, por ejemplo, un nacimiento de un bebé prematuro, la función suctoria, el reflejo suctorio, no habrá madurado, con lo cual ese bebé, ese neonato de riesgo, tendrá que ser alimentado con sonda, y se buscarán otras vías, aunque el logopeda especializado en motricidad orofacial trabajará para conseguir ese reflejo suctorio que no ha madurado. Cada vez más hay logopedas que se incorporan en servicios de neonatología en los hospitales. Y esta es una función del logopeda fundamental. El logopeda ha de estar incorporado en equipos de salud, también en neonatología. Entonces, la succión indudablemente, además de ser la función que permite la alimentación, tiene una importancia grande respecto a la relación niño-mamá, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta. Y a nosotros como logopedas nos interesa mucho la lactancia materna porque ayuda de manera importante al desarrollo correcto a nivel de las arcadas dentarias. Favorece el buen desarrollo, la lactancia materna mínimamente 6 meses. Lógicamente, cuando hablamos de enfermedades raras, depende de cuál sea esa situación, esa alteración, no será posible, y ahora lo comentaremos. Pero antes de pasar a este tema, quería resaltar, lo decía la diapositiva anterior, perdón, que además de la succión nutritiva, también está lo que llamamos la succión no nutritiva, el uso del chupete. Es importante el uso del chupete porque ayuda, además de acalmar al bebé, permite que continúe esa manifestación de la actividad suctoria para el buen desarrollo equilibrado entre mandíbula y maxilar. Y por otra parte tiene una serie de ventajas. En niños prematuros estimula la succión, previene el hábito de succión digital también, es mucho más sencillo ir controlando luego la succión del chupete que una succión digital. Y también hay estudios que revelan que hay menor incidencia de muerte súbita en lactantes con uso de chupete. Lógicamente, ha de ser tenida en cuenta la tríade de frecuencia, duración, intensidad. El chupete no se puede utilizar de cualquier manera y hasta cualquier edad. Este tipo de cuidado tendrá que tener en cuenta también las características del bebé. Si estamos hablando de un niño con alteraciones, posiblemente la etapa de utilización de un chupete se extienda más allá de lo que normalmente un niño sin problemas utiliza. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un bebé que nace de manera prematura, un bebé de riesgo? La succión posiblemente no ha madurado. Esto pasa tanto con
niños que tienen síndromes donde hay algún tipo de malformación. Por ejemplo, ayer la logopeda habló de la fisura, fisura labio-alveolo-palatina, donde indudablemente hay una afectación, no podrá ser llevada como se debería la alimentación y, en este caso, es importante seguir los protocolos de intervención quirúrgica y de rehabilitación, pero también en casos, sobre todo, de síndromes y de bebés de alto riesgo, la succión estará afectada. Pasamos luego a la primer respiración a partir del nacimiento. Cuando el bebé nace, es fundamental que pueda tener una buena capacidad respiratoria. Y la respiración sabemos que es vital porque es la que permite una correcta hematosis. Con una buena respiración, el pasaje del aire vía nasal, siguiendo todo el trayecto hasta llegar a los pulmones, nos permite hacer ese intercambio gaseoso de eliminación de anhídrido carbónico e incorporación de oxígeno, cosa que no sucede en el sujeto que, por determinada situación, realiza una respiración oral. Y luego veremos las características de un respirador oral donde todo esto está severamente afectado. Hemos comentado entonces que la respiración, si es fisiológica, nos permite una buena hematosis, pero si no es posible por determinada causa, que puede ser orgánica o funcional, hacerla de manera fisiológica, adecuada, el sujeto se convierte en un respirador oral y utiliza como vía alternativa para la entrada de aire su boca, con lo cual el aire ya no entra de la misma manera, no se purifica, no se calienta, no hay la posibilidad de que esa oxigenación sea de la misma forma que sucede en un sujeto que respira de manera adecuada. En estos casos, si esa persona tiene que respirar por boca y habilita su boca, cambia tanto el tipo respiratorio como el modo respiratorio. Es importantísimo que sepamos cuál es la etiología de este problema, porque como logopeda yo no puedo determinar si esa respiración oral ha de ser trabajada de manera directa o si primero he de contar con pruebas otorrinolaringológicas. Pero antes de derivarle al otorrino, como logopedas tenemos una serie de pruebas que llevamos a cabo para determinar si el problema es orgánico o es funcional. Y esto es lo que estudia un logopeda especializado en motricidad orofacial. Cuando hay una respiración oral se da normalmente un equilibrio bastante correcto entre todas las estructuras. La lengua está posicionada dentro de la cavidad oral, la musculatura de orbiculares hace un cierre, pero cuando este equilibrio se rompe en la respiración oral, todo el crecimiento se afecta, se ve modificado. Por lo tanto, en personas que tienen una enfermedad rara, que dificulta ese proceso respiratorio y que se ven obligadas a instaurar una respiración oral, también encontraremos alteraciones a nivel de la estructura del macizo facial. ¿Cuáles son las alteraciones que provoca la respiración oral? Hablamos de facies adenoidea y no siempre tiene que ver con una etiología a nivel de lo que son las vegetaciones adenoideas, porque puede ser que haya otro tipo de etiología orgánica o funcional, pero las características faciales son semejantes. Suele haber maloclusión dentaria, la deglución está alterada, hablamos de deglución disfuncional, generalmente se conocía como atípica. Me gusta mucho más el término disfuncional porque habla de una alteración en la función. También vemos que hay alteraciones broncopulmonares, y ayer de esto habló mucho Vanessa. Nos decía, si el niño no puede respirar, es que no podrá hacer otra cosa.
Entonces son niños que tienen problemas de bronquios, broncoaspiración, y todo esto también tiene que ver con el proceso deglutorio. Luego lo veremos. Indudablemente esta situación puede ocasionar problemas esqueléticos, lo cual repercute también a nivel de la postura, y hay otro tipo de trastornos que trascienden a la cuestión respiratoria. Si yo no puedo respirar bien, no puedo comer bien. Tengo que respirar y comer por el mismo sitio. Si me ahogo, tengo que abrir la boca. No hay un buen dominio de lo que son las estructuras. Por lo tanto, en muchas situaciones de enfermedades raras, la deglución disfuncional pasa a un segundísimo plano. Lo que queremos es que haya una deglución segura y eficaz. Nada más. No me importa en determinadas cuestiones, ante un paciente que yo sé que no puede, por cuestiones básicas ligadas a su enfermedad, no me voy a obsesionar con conseguir un cierre oral, una lengua bien colocada y que no haga una deglución disfuncional o atípica. Lo que busco es que sea una deglución segura y eficaz. La facies adenoidea también, o las características del respirador oral, también hacen que haya una incompetencia oral anterior, que sería la falta de sellado labial, unos labios resecos, incisivos que suelen estar siempre expuestos, con lo cual si el niño se cae, lo primero que choca son sus dientes y allí habrá un traumatismo dentario. Además suelen tener halitosis, o sea, mal aliento, porque justamente hay acumulación de placa bacteriana, suele haber mala higiene oral. Todo esto está ligado a la respiración oral. Y esa falta de correcta hematosis nos lleva a tener una hipercapnia, o sea, un aumento de anhídrido carbónico en sangre, y una hipoxia, disminución de oxígeno. Esto hace que las características faciales sean mirada apagada, caras largas, mirada triste, falta oxigenación. Y tenemos que vigilar qué pasa durante el sueño. Normalmente la respiración, cuando está afectada, se afecta no solo en vigilia, también durante el sueño. Y durante el sueño se da el mayor periodo de crecimiento. Por lo tanto, si ese niño que está en momento de crecimiento y desarrollo tiene una afectación importante respiratoria, su crecimiento estará afectado. Por eso siempre preguntamos a los papás cómo duerme el niño, si hace apneas, paradas respiratorias. En un niño esto hay que vigilarlo muchísimo. Hay más repercusiones a nivel incluso en niños escolarizados que tienen problemas de atención y de concentración. Y pueden llegar a ser niños muy inteligentes sin ningún problema a nivel intelectual, pero que les cuesta concentrarse, hay problemas cognitivos. Hay estudios, volviendo a lo de logopedia de la evidencia, que ya nos muestran que hay muchos casos con TDAH que en realidad no son trastornos de déficit de atención. Son niños que tienen una respiración alterada, que no han sido evaluados, no han sido detectados a tiempo, se ha cronificado la alteración respiratoria y esto les lleva a tener un trastorno a nivel de aprendizaje. No podemos seguir anclados en cuestiones de hace tiempo, tenemos que avanzar y mirar todas estos abordajes interdisciplinarios que nos permiten hacer una mirada más amplia. Lógicamente toda la musculatura está alterada. Los buccinadores estirados, los orbiculares que no hacen su función de cierre, una lengua que está mal colocada, que en ocasiones es una lengua hipotónica, pero a veces también es hipertónica. Entonces habrá que valorarla. Por eso también los logopedas tenemos herramientas, recursos para hacer valoraciones más objetivos. Cuando hay, por ejemplo, unas amígdalas hipertróficas
¿Qué sucede con una situación como la que vemos aquí? Pues indudablemente este tipo de amígdalas son un factor doloroso para lo que es la ubicación correcta de la lengua. Ese paciente no puede llevar la lengua hacia atrás, no la puede elevar, tiende a protruir. Está cerrando la vía aérea oral. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque llevará también ese adelantamiento lingual a una deglución disfuncional, a un problema ligado a todo lo que dijimos del tema respiratorio y, en algunos casos, cuando la hipertrofia es importante, incluso síntomas de disfagia. Síntomas de disfagia en la etapa preparatoria. Y en la etapa preparatoria el bolo ha de ser preparado con una lengua que trabaje adecuadamente, que el bolo sea reposicionado para luego hacer el impulso de deglutorio. Si esta lengua no me deja hacerlo correctamente, pues estará alterado. Y hay niños que se quejan, por ejemplo, del tipo de alimentos y no son capaces de comer un alimento sólido porque se ahogan. Entonces, esta es una situación que no solamente los logopedas tenemos que observar. Cualquier profesional sanitario e incluso logopedas que estén en escuelas, que podamos hacer ver a los maestros, a los tutores, que si observan algún tipo de dificultad, deriven al logopeda para poder valorar. Luego os enseñaré una serie de protocolos que nos ayudarán a detectar todas estas cosas de manera muy rápida y muy visual. Pero el tema de las amígdalas hipertróficas en lo que estamos hoy desarrollando es muy importante. Porque incluso, fijaros, antes hablaba de lo importante que es vigilar que los niños no hagan apneas durante el sueño. Y una de las causas de apneas en niños es la hipertrofia amigdalar. Hipertrofia amigdalar e hipertrofia adenoidal son las causas más comunes del síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños. Con lo cual, tengámoslo en cuenta porque encontramos aquí la posibilidad de una solución bastante sencilla, llevando al niño a una valoración para hacer una intervención. Luego tenemos el tema de la deglución, la siguiente función. Empezamos con la succión. Cuando el bebé está en útero, succión y deglución prácticamente son la misma cosa. Deglute en útero el líquido amniótico, pero ya una vez que ha nacido, ha respirado, ahora la deglución es una función que a medida que van madurando las vías nerviosas, succión y deglución se van independizando. Y la deglución es una función fundamental, compleja, muy compleja, pero ha de ser rápida y eficiente. Y esta rapidez y esta eficiencia en muchos pacientes con enfermedades raras está comprometida. Por lo tanto, esa importancia a nivel de la velocidad, de la propiocepción del alimento, todo lo que es la precisión en el movimiento, la coordinación, puede estar afectado. Por otra parte, pensemos que a nivel de lo que es la deglución en las diferentes etapas, puede haber algún tipo de desvío en el camino de ese bolo que va hacia el estómago. Con lo cual, si hay algún tipo de desvío en la ruta que debería realizarse, ya la deglución puede llegar a no ser ni segura ni eficaz. Por eso es tan importante que los logopedas que trabajamos en miofuncional tengamos claramente todos los conceptos de la fisiología normal y de la fisiopatología deglutoria para saber diagnosticar y para poder en nuestra evaluación ir percibiendo si se trata de un problema que requiere alguna prueba instrumental para valorar la deglución.
Recordemos que las fases de la deglución son 4. Hablamos de una primera fase deglutoria, que es la preparatoria, donde el alimento está en boca. Luego hablamos de la siguiente, que es la fase oral propiamente dicha, donde el alimento ya es llevado en ese primer momento hacia la faringe. Y la fase faríngea sería la tercera y por último la esofágica, que da lugar a la llegada del alimento al estómago. Y esta ha de ser la vía que cualquier persona que no tiene afectación realiza en el momento de tragar. Pero puede haber alteración en esa dinámica de la deglución, que es lo que se conoce con el nombre de disfagia. Cuando hay una disfagia, entonces lo que hay es una serie de trastornos que llevan a que el paciente en esa vía alterada pueda ser aspiración, penetración a nivel de su vía aérea, y esto le llevará seguramente a una desnutrición, a una deshidratación, incluso a neumonías a repetición. Tengamos cuidado en nuestros pacientes que hacen neumonías a repetición, ayer se comentó también, neumonías a repetición que no responden a la antibioticoterapia. ¿Qué está pasando allí? Ayer Vanessa lo comentaba, un paciente que es reiterativamente va cayendo en una neumonía, ¿qué está pasando? Hemos mirado cómo está deglutiendo, hemos mirado si aquí hay algún tipo de aspiración, porque cuidado, puede haber una aspiración silente en la que el paciente ni tose, no hace nada, no hay un ahogo. Esa aspiración silente pasa desapercibido en muchas ocasiones para el familiar, para el maestro, para el tutor, claro, pero como profesionales que estamos en esto no se nos ha de pasar. Cuando la vía está alterada, no pensemos que siempre hay una manifestación clara. Tenemos que buscar más allá de lo que se deja ver. Tenemos que mirar por debajo lo que está pasando. Conocéis este SLA-10, que es un instrumento de screening de la disfagia, no es de evaluación, es de screening, que incluso se utiliza, por ejemplo, con pacientes adultos, se utiliza mucho con ancianos, con pacientes que están en residencias, o con un paciente que nos viene a consultar porque nota que tiene algo que no le deja tragar correctamente, que tiene algún tipo de ahogo, que cuando come el carraspeo, luego queda la voz húmeda. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, esto simplemente es un screening, pero luego... Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? No. Vale, entonces, claro, yo he hecho un screening, pero luego tengo que evaluar. Indudablemente la evaluación de esta función que está alterada la ha de hacer un logopeda especializado en motricidad orofacial. Porque hacemos aquí una historia clínica, también hacemos una evaluación que tiene que ver con toda la función que se lleva a cabo a nivel orofacial, tanto de las estructuras como de la propia función. Primero valoraré las estructuras, la boca, la musculatura, la lengua, qué movilidad tiene, si hay algún tipo de restricción, pero luego la función. ¿Y la función con qué? Con alimentos. Habrá que determinar con qué consistencia, con qué volumen. Por consiguiente, tiene que haber un conocimiento específico, pero además no nos podemos quedar con esto. También luego está la posibilidad de hacer valoraciones instrumentales. Y dentro de lo que es la valoración instrumental de la disfagia, tenemos
a la prueba que se considera gold standard, patrón oro, que es la videofluoroscopia. Luego tenemos también la fibroendoscopia de la deglución, la FES, y últimamente también se está incursionando y se han comenzado a hacer estudios a nivel de la evaluación de los sonidos de la deglución. Esta es también una nueva aportación desde la logopedia para valoración y para biofeedback en tratamiento. Con algunos pacientes podemos realizar la videofluoroscopia, teniendo en cuenta que, claro, la videofluoroscopia con bario modificado requiere la utilización de rayos, por lo tanto no se puede hacer de manera frecuente. Cosa que en cambio nos permite la FES. La FES la realiza el otorrinolaringólogo. Es importante de todas maneras, en cualquiera de ellas, que el logopeda que trabaja con estos pacientes esté presente durante la realización de las pruebas. Porque nosotros entonces podemos pedir al radiólogo o al gastroenterólogo o al otorrino, el gastro normalmente es el que hace la video, el otorrino es quien hace la FES, podemos pedirle algún tipo de postura específica al paciente, podemos hacer alguna maniobra específica para ver cuál le favorece la deglución. Por eso es tan importante poder estar presentes. Y lógicamente tenemos una serie de signos que hay que observar. Uno muy claro es el de la voz húmeda que queda, voz húmeda, voz soplada, voz áspera después de la deglución, tos antes, durante o después, el escape anterior porque no hay un buen sostén del alimento en la cavidad oral, el número de degluciones. Hay pacientes que tienen demorado el reflejo, van tragando poco a poco y ese alimento queda y siempre hay alimento en la boca. Tenemos que mirar los residuos que quedan tanto a nivel anterior como lateral. Y lógicamente lo que tiene que ver con la respiración. Si el paciente está afectada su respiración, pues también estará comprometido el tránsito. Y para esto también nos sirve el control con el pulsioxímetro. Entonces, lo que está claro es que cuando tenemos una disfagia, hay normalmente una aspiración o una penetración, que en algunos casos es silente. Esto en niños lleva a la bronquitis clónica, pero también en pacientes de más edad, lo cual nos lleva a infecciones, a desnutrición, a una pobre ingesta calórica, y todo esto aumenta el tiempo de ingresos hospitalarios. Tenemos una serie de signos de alerta también a nivel infantil, algunos de los cuales ya los hemos comentado en la diapositiva anterior, pero además en los niños, tanto en bebés como en niños de primera infancia o más grandecitos, tenemos que mirar si cambia el color en el momento de la ingesta, si hay disnea, si hay fatiga, si hay letargia. Claro, a veces queremos valorar la deglución cuando el paciente está dormido. Tiene que haber primero la posibilidad de que el paciente esté despierto y bien despierto para poder valorarlo. Y algo que también se trató, la postura. No podemos tratar de ver qué pasa con la deglución en un paciente que está semiacostado o acostado. Aquí el control postural es fundamental. Para la deglución tiene que haber justamente un buen control postural. Está claro que entonces una de las cosas más importantes a tener en cuenta es la detección precoz del riesgo de broncoaspiración. Si podemos detectarlo, nos evitaríamos problemas mayores y evitaremos que entonces el paciente cronifique esta alteración y tenga de manera recurrente neumonías e ingresos hospitalarios. Yo a los que estéis trabajando en esto recomiendo mucho este libro, Videofluoroscopia de la deglución en el diagnóstico funcional de la disfagia. Es un libro de dos autores portugueses, Adriano Roclan y Ricardo Santos, que el primero salió en portugués, la portada es en azul, y este en cambio con la portada en rojo está en castellano, ha salido este año. Yo tuve el gusto de hacer la traducción.
o sea que lo conozco mucho y realmente es un libro muy útil porque es muy práctico para los logopedas que trabajamos en este área. Y vamos a darle también algo de importancia a la masticación, porque la masticación hasta ahora no se habló, y la masticación es otra de las funciones que yo diría que es importantísima para todo lo que es el crecimiento del macizo facial. Si hay una masticación con alimentos blandos, la musculatura trabaja menos. Y esa musculatura que trabaja menos será más hipotónica. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que intentar, primero indagar, por supuesto, qué tipo de alimentos se utilizan con ese paciente, cuál es la dieta, si ha habido dificultad ante el cambio de dieta. Por supuesto que ante todo está la seguridad y eficacia en la deglución. Por lo tanto, si el paciente tiene algún tipo de restricción porque hay una disfagia, tendremos que tenerlo en cuenta. Pero en tanto y en cuanto no haya una restricción máxima, podemos introducir alimentos algo más fuertes. Es importante el trabajo masticatorio, porque tenemos dos tipos masticatorios. El tipo de masticación maceterino, que es el tipo correcto, donde hay una masticación con predominancia de los músculos masticadores, de los músculos maceteros en movimiento de rotación, ¿vale? Y en cambio tenemos la masticación temporal, en la que predominan los músculos temporales, el músculo temporal, y por lo tanto, que se da mucho en el respirador oral, y por lo tanto aquí el paciente lo que hace es movimiento de apertura y cierre de la boca, aplastamiento del bolo. No hay una trituración, no hay una rotación, no hay una lengua que acompañe al bolo. Entonces, la masticación temporal, tan frecuente en el respirador oral, no nos ayuda. Tenemos que intentar conseguir una masticación de tipo maceterina con movimientos rotatorios. Hay una serie de factores que indudablemente inciden para que la masticación esté alterada. Por empezar, piezas dentarias. Si faltan piezas, puede haber agenesias, puede haber caídas prematuras por traumatismo. O, bueno, la agenesia, sabéis que es cuando la pieza no está, o sea, falta, pero a nivel ya congénito. Ese niño ha nacido sin determinadas piezas dentarias. Y esto se da en diferentes enfermedades raras y también en pacientes que no tienen enfermedades raras. Agenesias dentarias. La otra cosa sería caída de piezas dentarias, no repuestas, caídas prematuras. Y alguno de vosotros quizá lo ha sufrido en carne propia. Se me cae una pieza, ya entonces la opuesta no hace un buen contacto con la contralateral. Por lo tanto, de ese lado yo no voy a masticar igual. Y quizá esto hace que el paciente se acostumbre a masticar del lado que le es más cómodo. Esto también es importante porque podemos evitar que haya mayor alteración, porque si la masticación no es adecuada, luego tendremos problemas a nivel del ATM. El tipo de masticación lo miraremos, sí, es lo que comentamos. También puede haber caries no tratadas que causen dolor, ¿vale? Y por supuesto, cuando hay una respiración oral, es lo que ya comentamos, la masticación está alterada. Pasamos a la última función, que como la masticación es secundaria y es aprendida, la fonoarticulación. Hemos visto ayer que no todos los niños con enfermedades raras o pacientes en general con enfermedades raras pueden llegar a tener una comunicación oral. En ese caso estará la utilización de vías alternativas, pero ahora me voy a dedicar a hablar simplemente de aquellos pacientes que pueden fonar y que pueden tener un habla, aunque con determinadas limitaciones, porque indudablemente cuando hay una enfermedad que tiene relación con la morfología de la boca, también habrá alteraciones en la producción del habla y de la voz. Tenemos que tener en cuenta que no siempre
la lengua tiene una buena movilidad y en ocasiones no porque es hipotónica, sino porque la lengua está con poca movilidad porque el frenillo lingual no le deja moverse adecuadamente. Entonces miraremos también el frenillo. El papel de la lengua es fundamental. En la única función que tiene un papel pasivo es en la respiración. En las demás tiene un papel totalmente activo. No me voy a dedicar a la postura por el tiempo, que es más corto y que además ya se habló lo suficiente, pero es importantísimo en este caso tener en cuenta el control de la postura, sobre todo recordando que la postura mandibular con la lengua son básicas para la función alimentaria. Entonces, todo esto que hablo tiene relación, como os dije, con el área de motricidad orofacial, que es una de las áreas de la logopedia. Lamentablemente en España todavía no se considera como área. No tenemos áreas en logopedia, al menos no tenemos áreas oficiales. En otros países como Brasil, por esto lo he dejado tal cual en portugués, ellos ya en el año 2001, creo, 2001, ya determinaron que la motricidad orofacial es un área específica de la fonoaudiología. En América, mi formación es de Argentina, la logopedia, que allí se llama fonoaudiología, se estudia en Facultad de Medicina. Es una licenciatura y tenemos, claro, desde el vamos ya una formación en salud. Entonces, aquí, como veis, en la motricidad orofacial tenemos un abordaje que va desde el estudio, la prevención, la investigación, la evaluación, el pronóstico y la rehabilitación de todos los trastornos que tienen que ver con las regiones orofacial y cervical. Estos libros os los pongo para los logopedas que pudierais estar interesados en motricidad orofacial. Son libros básicos que hay que conocer si queréis trabajar en este área. La terapia miofuncional ha quedado muy corta respecto a lo que es la motricidad orofacial, abarca mucho más. Digamos que la terapia miofuncional es una de las partes que está dentro de la motricidad orofacial, pero abarca mucho más la motricidad orofacial. Y por eso es que incluso ya desde el año 2015 se ha creado el Día Mundial de la Motricidad Orofacial. En esta página web podéis consultar todas las actividades que se han hecho para el año 2016 y 2017 en el mes de febrero, porque el 17 de febrero es el Día Mundial. Os animo además para el próximo año a hacer actividades en vuestros propios centros. Ha habido mesas redondas, charlas, presentaciones en diferentes sitios, cursos interdisciplinarios. El primer año, en 2006, el lema era respira. ¿Te has parado a pensar cómo lo haces? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos. La respiración, los que no la tenemos afectada, indudablemente no pensamos ni cómo lo hacemos. Y no la valoramos. Pero yo hoy escuchaba el testimonio de Marcos, que ha sido excelente y que te lo agradezco nuevamente. Y escuchaba la dificultad que por allí la ataxia le trae a nivel respiratorio. Y seguramente que él sí que se ha parado a pensar cómo lo hace, más de una vez. Este año, el lema 2017 ha sido lengua atada, funciones orofaciales alteradas. Por la importancia que tiene lo que os decía hace un momento, el frenillo lingual. Queremos erradicar el concepto de frenillo corto igual a problema. Eso es una valoración antigua. El frenillo corto no siempre nos trae un problema. El único problema no es siempre el habla. Lamentablemente todavía hoy hay muchos profesionales, incluso de la logopedia, que si el paciente no hace un rotacismo, o sea, un problema para decir la R, no hay problema de frenillo. Cuidado. La lengua, hemos dicho hace un momento, participa en todas las funciones. Y yo para hablar no necesito abrir mucho la boca. Para decir la R, lo podéis probar. No necesito que mi lengua eleve tanto. Por lo tanto, un frenillo corto a veces no me trae problemas de R ni de ningún otro fonema, pero me trae problemas de glutorios. Trae problemas de succión en el lactante. Que sepáis que desde el año 2014 en Brasil
se ha creado por ley, es normativa, el screening neonatal del frenillo lingual. Todos los bebés, así como se les hace el screening auditivo, se les hace el screening del frenillo lingual. Ojalá todos los países siguiéramos ese camino, porque evitaríamos muchos problemas. Hemos pensado que nuestros pacientes con enfermedades raras, quizá esa dificultad que tienen en movilidad y elevación lingual tiene que ver con un frenillo. ¿Lo hemos observado? ¿Cómo hacemos en nuestra práctica clínica para observar a los pacientes? Porque hemos hablado de motricidad orofacial, pero tenemos que saber el qué, cómo, cuándo, quiénes participan, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos? Porque cada uno desde su propia perspectiva puede ver diferentes cosas. Un logopeda verá una cosa, un odontólogo otra, el fisio verá otras, el psicomotricista, el enfermero, el terapeuta, todos los del equipo de salud. Por lo tanto, tenemos que saber detectar para derivar. Derivar a tiempo significa prevenir males mayores. Por lo tanto, en esa valoración que cada uno hace desde su propia perspectiva, nos podremos poner al tanto de lo que el otro profesional ha observado y podremos priorizar para que el plan de tratamiento interdisciplinario sea efectivo. Y de esa manera determinar cuál es el primer paso. Porque a mí a veces me llegan pacientes derivados por el otorrino, otras veces por el ortodoncista, el odontopediatra o el cirujano maxilofacial, pero también podríamos hablar de otros profesionales, tantos otros profesionales que actúan en este equipo y que como un rompecabezas entre todos tenemos que armarlo. Si podemos tomar una decisión a tiempo y consensuada, nuestro trabajo en conjunto será más efectivo. No siempre es fácil elegir la mejor vía, pero hay que elegir la mejor alternativa para cada paciente en particular. Y por eso no me refiero a ningún caso en concreto, pero sí a, por ejemplo, mostrar que para valorar todas estas cosas, los logopedas contamos con recursos. Contamos con recursos que nos permiten hacer una valoración objetiva, como la técnica de Pain para valorar la deglución, que requiere una pasta especial y una lámpara especial. No la puedo valorar la deglución con nocilla, con chocolate o con cualquier pasta. No. Requiere utilizar el pie de rey, porque yo cómo sé si tengo que trabajar sobre un labio, si tengo que trabajar... ¿Qué es lo que a mí me indica que esa situación está alterada? Hay tablas antropométricas, tengo que poder hacer mediciones objetivas. Indudablemente lo que nos falta es un trabajo interdisciplinario de verdad. En muchas ocasiones contamos lamentablemente con el trabajo multidisciplinar. Y digo lamentablemente porque el trabajo multidisciplinar también se ha quedado atrasado. No sirve la multidisciplina si no hay un intercambio. Tenemos que intentar que el trabajo sea inter e incluso transdisciplinario, que es un paso aún más, donde no hay límites entre la posibilidad de hablar al mismo nivel con el médico rehabilitador, con el fisio, con el terapeuta ocupacional, con el psicomotricista, con el médico no sé, el neumólogo, en el caso que sea. El logopeda preparado en esto puede hacerlo, ¿vale? Pero claro, para poder hacerlo necesitamos recursos para detectar. Y yo aquí lo que os voy a presentar son una serie de recursos que fuimos elaborando un grupo interdisciplinario, el primero en el año 2008, el segundo en el 2010, luego en 2013, 2015. El primero fue el protocolo de exploración interdisciplinaria orofacial para niños y adolescentes. Y el siguiente es muy similar, pero es para adultos. En mi diapositiva final salen una serie de páginas web donde los podéis descargar de manera gratuita.
todos estos protocolos. Y estos protocolos son de detección, no son de diagnóstico. El logopeda, que está especializado en miofuncional, seguramente solo con ver al paciente detecta estas cosas. Pero hay logopedas que no están preparados y que estos protocolos le ayudarán. O otros profesionales, porque veréis que son protocolos elaborados de manera interdisciplinaria y dirigidos a varios profesionales. Y si bien son protocolos que no han sido pensados para pacientes con enfermedades raras, yo los traigo porque tienen muchas cosas que nos pueden servir. En 2013, como os decía, salió el tercero, que es el de evaluación interdisciplinar para pacientes con síntomas de disfunción craneomandibular, y en 2015 el último, para roncopatía y SAOS, que es otro de los temas que también tenemos mucha afectación. El SAOS es una enfermedad de salud pública. Tengo un otorrino con el que trabajo muchísimo, que siempre dice en las formaciones: el paciente que ronca, si no tiene una enfermedad de base, no está enfermo, el que está enfermo es el que duerme con él. Y es verdad. Pero en un niño, el ronquido siempre es manifestación de una enfermedad, que puede ser sencillamente la presencia de una hipertrofia amigdalar o adenoidal. ¿Cómo vamos de tiempo? Aquí tenemos el primer protocolo, que es el de niños, adolescentes o el de adultos. Pongo solo una imagen porque son muy parecidos. Solo cambia en ellos la primera parte de anamnesis y un ítem que ahora os explicaré. Como veis, son 2 páginas. La mayor parte de los ítems es con esquemas que permiten una observación y marcación. Además, cuando los bajéis, os recomiendo bajar también las instrucciones. Me vais a decir, ¿para qué? ¿No? Si es tan sencillo. Bueno, las instrucciones está explicado cada ítem, aunque es muy sencillo de observar, pero damos además una puntuación a cada ítem. Con lo cual, en casos de estudios, de investigación, en casos de seguimiento de población, es muy interesante poder puntuar. Estos protocolos están dirigidos a cualquier profesional de la salud y además están en diferentes idiomas: castellano, catalán, inglés, francés, italiano, portugués, porque han sido presentados en diferentes congresos y se están utilizando en diferentes países, con muy buenos resultados porque son muy rápidos, ¿vale? Entonces, es muy rápido, de 5 a 8 minutos podemos realizarlos, son muy simples. La anamnesis a los padres en el protocolo de niños se refiere fundamentalmente a cuestiones respiratorias, de hábitos, todo el tema que hemos estado comentando. Y en el de adultos, el protocolo de adultos, son preguntas específicas de una población adulta, donde entonces ya se pregunta, por ejemplo, el tipo de medicación que toma, si fuma, si ha utilizado algún tipo ya de tratamiento en el caso de problemas, por ejemplo, de disfunción temporomandibular, si utiliza férulas, en fin, diferentes situaciones. Vamos a mirar algunos de los ítems. Por ejemplo, la respiración, porque dijimos que es la que tenemos que observar. Queremos que los profesionales que hagan esa detección con el protocolo simplemente miren, observen si el paciente tiende a hacer una respiración oral, con falta de sellado labial, nasal o mixta. Puede haber también no solo unas amígdalas hipertróficas que adelanten a la lengua, como lo hemos visto, también puede haber unas vegetaciones adenoideas que indudablemente no las vamos a ver porque están en el cabum, pero que están alterando la vía respiratoria. Entonces, veremos que en el protocolo, que ahora en uno de los últimos ítems, es la valoración de las vegetaciones adenoideas. Esto ya lo hemos comentado, lo vamos a pasar. También puede haber alteraciones de tipo tubárico. El otro tema que tenemos que tener en cuenta, el perfil del paciente. Y en pacientes sindrómicos o en pacientes con enfermedades raras también habrá algún tipo de alteración. Pero, por ejemplo, pensemos en un paciente que tiene una tendencia a un perfil de tipo retrognático, ¿vale? O convexo, el de clase 2. Aquí normalmente el espacio para la lengua es menor,
son pacientes que son candidatos a tener un problema de SAOS. Por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. El tema de las narinas, cuando yo le pido al paciente que haga una inspiración forzada, puede haber un colapso de narinas. La movilidad lingual. Si yo le pido al paciente que abra la boca y eleve esa lengua sin cerrar la boca, ¿hasta dónde llega esa lengua? Normalmente en el protocolo interdisciplinario, los niveles 4 y 5, grados 4 y 5, suelen ser quirúrgicos. Requieren una intervención, que puede ser una frenotomía o una frenectomía con diferentes tipos de intervención. Por eso la valoración del frenillo es una valoración que requiere un análisis meticuloso. No es solamente observar si es corto, si es largo. En un frenillo en ocasiones tenemos un frenillo largo que nos trae problemas porque su inserción o fijación apical está muy anteriorizada. Tener la posibilidad de estos protocolos nos permite llegar a un consenso entre profesionales. Porque yo antes de establecer un plan de tratamiento, si veo un problema respiratorio y he determinado que es de causa orgánica con mis pruebas, lo llevaré primero a que vaya a consultar al otorrino. No puedo trabajar una respiración alterada si no hay una solución del problema orgánico, siempre y cuando esa situación pueda tener una salida. En casos como los que se presentaron hasta ahora, que requieren además un trabajo fisioterapéutico porque hay un compromiso respiratorio crónico, indudablemente mi trabajo también está más afectado. Las amígdalas lo hemos ya visto en algún caso. Miremos, por ejemplo, en el protocolo interdisciplinario, que son los esquemas en blanco y negro. También los grados 4 y 5 son quirúrgicos. Están cerrando la posibilidad de pasaje de aire y de alimento. El grado 5 claramente es un grado que incluso lleva signos de disfagia. Tengamos en cuenta de todas maneras que tanto las vegetaciones adenoides como las amígdalas forman parte del anillo de Waldeyer, que protege al individuo, da cierta defensa contra infecciones y demás, y por eso normalmente, o hasta no hace mucho, los otorrinos, los pediatras se negaban, y hoy día también hay muchos que se siguen negando a intervenir. Pero ahora hay técnicas de reducción amigdalar, por ejemplo, con láser, que permiten que haya una manutención de parte de las amígdalas si el niño todavía está en edad de crecimiento. No hace falta hacer una amigdalectomía total. Lo importante es liberar parte para que haya la posibilidad de pasaje de aire y una correcta deglución. Este, por ejemplo, era un caso que fue a una amigdalectomía, y fijaros cómo varió el espacio y la posibilidad que tenía ya esta paciente, además adolescente. Pensemos que las amígdalas están presentes entre los 2 y 12 años aproximadamente y tienen un momento entre los 5 a 7 que suele haber una hipertrofia mayor, hay un crecimiento mayor. Pero ya en la adolescencia comienzan a reducirse. O sea, esta chica que tenía 15 años, digamos que sus amígdalas, incluso lo vemos en algún adulto, no tenían razón de ser tan grandes y le traían infecciones a repetición. Lo del frenillo también es importante tenerlo en cuenta, y aunque el protocolo nos permite ver cómo se mueve esa lengua, repito, no es un protocolo de valoración y de diagnóstico, sino de detección. Este, por ejemplo, es un caso quirúrgico. Es la misma niña, no tiene posibilidad de elevación. Aquí no está afectada solamente el habla, que en este caso estaba afectada. No, es que además no hacía una buena deglución con el contacto lingüopalatino del triple cierre y demás. ¿Vale? En este caso lo mismo, o sea, en ocasiones tenemos hábitos suctorios lesivos donde la lengua está siempre mal colocada, que se acompañan con un trastorno de esta naturaleza. El tema de los labios también lo valoramos con el protocolo, las maloclusiones dentarias. Esto es anecdótico porque no es lo que más nos va a interesar en enfermedades raras, pero sí, no nos va a interesar, sí que interesa, pero me refiero a que no desde el punto de vista de lo que alterará a nivel de deglución disfuncional,
sino en todo caso respecto a lo que altera para la función masticatoria y para la disfunción craneomandibular. ¿Vale? Si hay apiñamientos, cuando hay muchos apiñamientos no hay un buen cierre oral. Y entonces, indudablemente, las diferentes maloclusiones dentarias ocasionan una serie de deglución alterada. De acuerdo a dónde está el problema deglutorio, puede ser la deglución alterada una causa etiológica de maloclusión, o puede ser una causa que esté de alguna manera agravando o recidivando una maloclusión que el paciente ya trae. Para valorar la deglusión no es sencilla de valorar. No es solo una deglución atípica la lengua que se asoma, porque a veces la lengua no se asoma y tenemos, si hay un buen cierre oral, no sabemos qué pasa dentro, pero el paciente no está tragando bien. Por eso es necesario hacer una prueba objetiva como la técnica de Paine, porque seguramente esta lengua está desbordando en otros sectores. No sale, pero desborda a nivel lateral, hace contactos que no son adecuados, hay contracciones peribucales como la paciente del medio y esto tampoco es adecuado. Las alteraciones posturales no nos vamos a detener, pero es un tema que indudablemente está sumamente afectado en nuestros pacientes con algún tipo de síndrome o de enfermedad que compromete a toda la cadena muscular. Y me detengo aquí porque a nivel de adenoides os decía, no las podemos ver, pero en el protocolo tenemos una prueba muy sencilla al que se le llama el test fonético, que ha sido creado por el doctor Jordi Coromina, uno de los autores de nuestro protocolo. Pues, ¿en qué consiste? Si yo al paciente le hago decir una palabra que tiene solo consonantes nasales, en este caso utilizamos en castellano mañana, con nariz desobstruida, mañana, y luego con las narinas obstruidas, mañana, el timbre cambia. Es correcto que cambie, estoy obturando la salida del aire. Hay pacientes en los cuales el timbre no cambia y siempre se manifiesta como si tuviera la nariz obstruida. En ese caso no es que tengamos la certeza de que el problema sea vegetaciones adenoideas, pero nos da una pista muy buena para derivar al otorrino y que lo valore con la fibroendoscopia, ¿vale? Por último tenemos a quien recomendamos la derivación. Indudablemente esto nos permite tener un objetivo totalmente compartido. Y luego, muy rapidito, porque ya no hay tiempo, os voy a enseñar no todos los dos protocolos, simplemente lo que me interesa de cada uno. Tenemos el protocolo de disfunción craneomandibular. Hay aquí la necesidad de conocer, y esto los fisios lo manejáis muchísimo mejor, hay que hacer algún tipo de manipulación, de contacto, con lo cual, para poder hacer este examen a nivel de la musculatura que está afectada, tiene que haber un conocimiento. Por eso, los que no somos fisioterapeutas necesitamos seguir, en este caso sí o sí, las instrucciones del protocolo, para poder llevarlo adelante como corresponde. Porque además en las instrucciones se nos indica, si el ítem tal está afectado, derivar a tal. Entonces yo, que no sé nada de fisioterapia o sé muy poquito, lo que conozco a partir de los profesionales con los que comparto, sé que cuando encuentro alguno de estos ítems alterados, le derivo al paciente, ¿vale? Y voy a derivar aquel que corresponda. A veces el problema de disfunción craneomandibular tiene que ver con una maloclusión importante. Entonces el primer paso será que el ortodoncista pueda determinar si ese caso requiere una ortodoncia, si requiere una cirugía ortognática, si requiere un tratamiento mixto. La apertura, es importantísimo poder conocer la apertura y yo claro que tengo que medir la apertura bucal del paciente. He nombrado hace unas diapositivas atrás el uso del pie de rey. Los logopedas tenemos que saber utilizar el pie de rey para medir las estructuras faciales, para medir una apertura, una protrusión mandibular, una lateralización en un paciente quirúrgico.
Incluso tenemos valoraciones que nos permiten medir el frenillo lingual y me da también pistas para saber si es un frenillo quirúrgico o no. Y estas son las diferentes manipulaciones que requieren formación, ¿eh? Por eso os animo a mirar el protocolo de disfunciones con detenimiento. Al final también indica si hay que derivar a alguien o a varios, o quizá a ninguno. Último, protocolo, roncopatías. Hemos dicho que es una enfermedad de salud pública. Hay aquí un trastorno que tiene que ver con la relajación de la musculatura durante el sueño, además de otros factores como puede ser también la obesidad, aunque no todos los pacientes que roncan y tienen SAOS son obesos, también se da en pacientes delgados. Tiene que ver también con grasa que se acumula en la lengua, no solo cuando engordamos. Nuestros músculos visibles son los que van adquiriendo más consistencia y más masa, sino que también en la lengua tiene acumulación de grasa. Entonces, el tratamiento, este no es un desarrollo en detenimiento del SAOS, son 4 pinceladas. Simplemente deciros que hay normalmente tratamiento quirúrgico, que puede ser un tratamiento ya sea de una intervención a nivel de úvula, si es lo recomendado, una intervención que implique un adelantamiento mandibular quirúrgico. Luego está también la aparatología de avance mandibular, luego está también el uso del CPAP y en ocasiones el BiPAP, sobre todo en niños, y el abordaje logopédico. Los logopedas también tenemos función en SAOS. Hay estudios, ya hay varias tesis doctorales, por ejemplo en Brasil. Esta es un área incipiente del logopeda. Vamos a traer dentro de poco un curso de formación para acreditar a los logopedas en SAOS. Brasil el año pasado ya sacaron sus primeros 16 logopedas acreditados en SAOS, no cualquier logopeda o fonoaudiólogo que se llama allí puede trabajar en SAOS, tiene que tener una acreditación. Y se ha visto que nuestra función es importante porque podemos trabajar con la musculatura para evitar ese colapso que la relajación muscular de la musculatura faríngea, lingual, de paladar blando, de velo, ocasiona el trastorno de roncopatía y de SAOS. Se ha visto que nuestro papel a nivel terapéutico como logopedas que hacemos miofuncional ayuda no solo a los pacientes de roncopatías, sino también a los de SAOS leve y moderado, de manera importante, porque reduce el nivel de apneas e hipoapneas, lo cual se controla además con una polisomnografía antes y después del tratamiento logopédico. Y además ayuda a los pacientes con SAOS grave para que la presión continua del CPAP sea menor, porque no todos los pacientes se adaptan fácilmente al CPAP. Entonces, en ocasiones les trae muchos problemas porque es una presión continua importante la que necesita el paciente con SAOS grave y nuestra terapia puede hacer que se reduzca esa necesidad. Este es el protocolo, utilizamos algunos de los mismos esquemas de los que ya hemos visto, son 12 ítems y me voy a detener en los más importantes. El perfil, porque hemos comentado que un paciente con retrognatia tiene poca cabida la lengua. Hemos visto que en estos pacientes cuanto más significativa es la retrognatia, más problemas de síndrome de apnea obstructiva hay. También este ítem es fundamental. Cuando yo le hago abrir la boca al paciente sin que la lengua salga, con la lengua dentro, si a mí me permite ver todas las estructuras orofaciales, sería la clase 1 o grado 1, no hay problemas, la clase 2 es correcta también, pero la 3 y la 4 son pacientes que están muy afectados. Esta clasificación, que es la clasificación de Friedman, viene de la clasificación de Malampati, pero está modificada. Malampati es anestesiólogo y lo que había hecho es esto mismo, pero con la lengua fuera, porque los anestesistas, cuando tienen que hacer una intubación, miran cómo pasa el tubo y si será un paciente difícil para intubar o no.
Pero a nivel de SAOS no nos interesa la valoración con lengua fuera, porque normalmente el paciente cuando duerme tiene esta lengua dentro. Entonces tenemos que hacer esta, que es la de Malampati clasificada o de Friedman. Y la clasificación 3 y 4, ya digo, están afectadas. Son pacientes sobre los que tenemos que trabajar la musculatura. También nos interesa ver lo de la movilidad lingual y las amígdalas, ¿vale? Estos, en resumidas cuentas, son los ítems que para SAOS tenemos que tener más en cuenta. En los niños, cuando yo en los niños tengo unas amígdalas hipertróficas como las que vemos aquí, o tengo la sospecha de una ocupación del cábum por vegetaciones adenoideas y ese niño he recogido que hace SAOS, lo tengo que derivar rápidamente al otorrino, sin duda. Sin duda. El niño en etapa de crecimiento necesita ser un sueño relajado, que le permita que la hormona de crecimiento trabaje lo suficiente y que él descanse, que no tenga arousals, microdespertares, que sea realmente un sueño reparador, ¿vale? En pacientes adultos, si lo veo también, tengo que actuar, pero en general en el paciente adulto hay otros factores. También en este protocolo están las instrucciones de a quién derivar, por lo tanto los diferentes profesionales pueden realizar las mismas observaciones, cada uno desde su propia formación, y se pueden utilizar diferentes protocolos en la valoración de un paciente, como por ejemplo en este, que tenía primero la valoración con el de adultos y luego con el de SAOS, porque tenía problemas de SAOS. El trabajo interdisciplinario en nuestro ámbito de salud es fundamental. Y sigo diciendo, no nos quedemos con la multidisciplina. No sirve que yo esté en mi consulta o en mi centro y no haga la posibilidad de consensuar con los demás. Porque de esa manera vamos a poder facilitar no solo el diagnóstico, y que sea un diagnóstico certero, que sea un diagnóstico basado en la evidencia científica, que sea un diagnóstico que tenga datos mesurables. Yo tengo que poder certificar que ese paciente con mi trabajo ha cambiado. Y si a mí el otro profesional me dice, ¿cómo tú certificas que este paciente está mejor? Yo le tengo que dar los modelos. Por eso habéis visto tantas fotos de bocas, de musculatura. Porque el logopeda que trabaja en miofuncional dentro de la motricidad orofacial tiene que hacer registros gráficos, ya sea en diapositivas, o sea en fotos, ya sea en vídeos, siempre con la autorización, lógicamente, de los pacientes, de sus padres si es un niño, la autorización para fotografiar, la autorización para intercambiar información con los otros profesionales actuantes. Es muy importante porque es junto con las mediciones que tomemos y las pruebas objetivas los que nos llevará a tener un abordaje adecuado. Para terminar, os pongo aquí los datos de un máster que hacemos ya en este próximo mes de septiembre. Comienza la 4ª edición del máster en motricidad orofacial en la Fundación Universitaria de Manresa, en Barcelona, en castellano. Tenemos mucha gente de fuera, incluso tenemos alumnos de otros países y de otras comunidades autónomas. Y también se hace un máster de intervención específica en motricidad orofacial, que no tengo aquí porque no encontré a tiempo el cartel, en la Complutense, en Madrid. El de la FUP yo tengo el gusto y el gran trabajo de coordinarlo. En el de Madrid participo como profesora en el cuerpo de profesores. El de la Complutense se ha puesto en marcha este año, o sea, están haciendo la primera edición y ya está también abierta la inscripción para la segunda. Y por último, os invito a participar del 15 al 17 de junio, o sea, ya la semana próxima, en el segundo Simposio Iberoamericano de Motricidad Orofacial, que organiza el Instituto EPAP de Portugal, con el cual yo trabajo, y que participa como coorganizadora y anfitriona la Universidad Complutense de Madrid. Os esperamos, os animo, podéis en esta página web mirar todo el programa, no es solo para logopedas,
hay fisioterapeutas, otorrinolaringólogos, odontólogos. Es un programa realmente interdisciplinario que creo que es de muy buen nivel. La verdad que nos llevó mucho trabajo el buscar. Vienen ponentes de Portugal, de Brasil, de Venezuela y de Chile. Y nada, espero veros allí, ¿vale? Y por último, aquí están mis datos y las páginas web donde están accesibles los 4 protocolos. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, además de posibles preguntas ahora, allí tenéis mi correo, encantada dentro de mis posibilidades en contestar aquello que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, pues llegará el turno de las preguntas. ¿Hay alguna por ahí? ¿No? Bueno, yo sí que quiero decir que está muy... A ver, el problema, por lo menos por lo que yo me planteo muchas veces, es esa coordinación de los profesionales a la hora de derivarles o de decirles darles tal prueba, etcétera. ¿Cómo lo sueles solventar? Porque las videofluoroscopias no las hacen, no les derivan a los otorrinos, en fin, ese tipo de cosas que de coordinación que yo, por ejemplo, me encuentro muchísimas dificultades. Indudablemente es uno de los temas... ¿Se escucha? ¿Sí? Es uno de los temas más complicados. Abrir camino al trabajo interdisciplinario y a que tengan en cuenta la opinión nuestra, porque a veces también, ¿qué pasa? Que normalmente pareciera ser que la palabra del médico es palabra santa, pero lo que dice el logopeda, porque el logopeda me pide esto. Entonces creo que hay varias cosas. Fundamentalmente necesitamos también hacer mucho registro de los casos con los que trabajamos. Necesitamos escribir y necesitamos publicar mucho nuestros trabajos, porque hay que difundir, como ponía por allí en la última anterior diapositiva, hay que difundir todo esto, en el sentido de que también se dijo en alguna de las ponencias, la palabra difusión ha salido más de una vez, porque no se conoce totalmente lo que hacemos. Hay otros sitios donde la videofluoroscopia no es ni un estudio tan caro ni tan inaccesible. Entonces a veces no entendemos por qué aquí cuesta tanto que la hagan. Entendemos que, como dije, requiere rayos, no siempre se puede realizar. Tenemos ahora la posibilidad, se ha visto que la FES es muy buena porque nos permite ver otras cosas también, que la vídeo no siempre nos da esos elementos, o es complementaria de alguna forma, y no requiere radiación, con lo cual es más económica, o sea que si no es más económica y menos dañina, con lo cual yo te diría que si no se puede la vídeo, mínimamente una fibroendoscopia de la deglución se ha de pedir, pero lo importante es intentar también crear redes de profesionales que comprendan lo que es la necesidad del trabajo compartido y de por qué nosotros pedimos, ¿no?, determinada prueba. Cuando yo, por ejemplo, derivo a un paciente con una hipertrofia amigdalar a un otorrino o a un cirujano maxilofacial o a un para que a veces un odontopediatra, si es un frenillo lingual que no requiere una sedación importante y demás, a veces el odontopediatra es que lo realiza. Trato de en mi informe poner fotos. Una cosa que tenemos que habituarnos los logopedas a hacer informes donde vayan también datos de protocolos en los cuales nos basamos, porque ya no es Pepita, Diana, Silvia la que dice que quiere esta reducción amigdalar o solicita la derivación para tal situación, sino que se basa en un protocolo. De todas maneras, siempre trato de ser muy cuidadosa con lo que es la sensibilidad de los otros profesionales, por lo tanto, no suelo poner nunca derivo para intervención. Normalmente en mis informes va la foto y digo, bueno, de acuerdo a lo que vemos, se observa el grado tal de hipertrofia, con lo cual, de acuerdo al protocolo de Bottini y otros, sería conveniente valorar la conveniencia, bueno, redundante, valorar la posibilidad de la intervención de amígdalas.
O sea, intentando no causar ¿no? una situación de incomodidad, porque a veces es cierto que tal como se piden las cosas, no siempre tenemos una buena acogida. Entonces también eso es importante. Y es muy importante este tipo de reuniones que hacéis, donde hay, a mí me sabe mal que haya pocos logopedas, que no haya otros profesionales, porque en realidad todo este tipo de cosas cuando son interdisciplinarias nos ayudan a difundir. En Cataluña hicimos desde el año 2001 al año 2015, cada 2 años, dentro del Fórum Dental del Mediterráneo, lo que se llamaba las jornadas de logopedia y odontología. Y eso nos sirvió para que muchos ortodoncistas y odontopediatras conocieran lo que hace el logopeda en esta área. Y empezó a haber un auge a nivel de derivación importantísimo. O sea que algo que tenemos que hacer son jornadas interdisciplinarias. Justamente ahora, por ejemplo, se crea, bueno, en los másteres que comenté, participan otros profesionales. Es importante que la universidad también en los planes de trabajo incorpore desde el grado la formación interdisciplinaria. Yo no sé la gente que está aquí, pero normalmente cuando tú preguntas a los logopedas, ¿es que sabían de esto? Te dicen, no, es que hemos visto poco, en la carrera no, y de odontología nada, no. Entonces, intentar hacer también charlas, en nuestro caso como logopedas, a otorrinos, a odontólogos, a fisios, y en las universidades, desde el grado que pueda haber una formación interdisciplinaria. La base es la educación. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta por ahí? Pues si nadie más tiene ninguna pregunta, terminamos la mañana y nos vemos a la tarde, a las 4. Recordaros también que El Querer tiene una cuenta de Twitter, que es #autonomiapersonalr, por si queréis dejar algún comentario o cualquier cosa. Pues muchas gracias.